soy yo. Este es el que está detrás de la voz. Esto de aquí. Como te puedes dar cuenta, no deberías haberle visto la cara. Era mejor No. solo escucharle. Es mejor, es mejor. Pasa a veces, ¿eh? Pasa con el doblaje y con la radio. Y Hola, esas buenas cosas, tardes. que luego cuando ves, te llevas la sorpresa. Sí. Es súper majo. Pero es que me encanta la voz. Gracias, gracias. No, a mí me lo comentó tu madre que escuchaba Buenas los tardes. audios. Y, hombre, por mi parte es de agradecer, ¿no? Que escuches los audios, pero sobre todo yo considero que es, y se lo decía Alejandra, y tú lo escuchaste, que yo considero vital el apoyo a los escritores por parte de la familia, porque es un trabajo que es solitario, en muchas ocasiones es incomprendido, hay gente que dice, ¿qué haces escribiendo? Y el apoyo es muy necesario, porque es un trabajo que es muy solitario y a veces pues el bajón te pega. Y entonces ese apoyo, que sobre todo que sea muy cercano, es importantísimo para seguir adelante. De todas formas, yo tengo que hacerte una pregunta. ¿A Yo mí? tengo que hacer... No, a ti no, a la hija de... vale. A ti te pregunto yo lo que quieras. ¿Tu madre canta en casa o no? ¿Qué va? ¿Ves? No canta. ¿Ves? Muy mal. Abuela. Muy mal, muy mal, muy mal. Algo tenemos que hacer con esto. Ella sí canta, ¿eh? Yo no canto. ¡Hala! Que sí que canta todos los días. Se lo dejamos a la yaya y a la tía, Muy bien. Muy bien. son las cantantes. Bueno, esa era la sorpresa que queríamos darte, Iván. Es que, Muchas gracias. Claro, los nuevos no sabéis de qué va esta historia. Pero hay un pozo de amor entre la hija de Alejandra e Iván, que algo tenemos que hacer para que se encuentren a medio camino, porque aquí tenemos que hacer algo. Ya cuando nos quiten los confinamientos y todas esas cosas, ya vemos que podemos organizar. Oye, la feria, ¿no? La Feria del Libro de Madrid, claro. A ver si me llevan, que no me quieren llevar. ¿Cómo que no te quieren llevar? Que va, no me quieren llevar. ¿No? ¿Los de Almuzara no? Almuzara, mira, prefiero no hablar de Almuzara. Bueno, ahora hablaremos de Almuzara. Prefiero no hablar. No, Luciérnagas son los que pueden tal, pero está la cosa complicada, ¿eh? Bueno, está la cosa complicadita. Pero Almuzara vete olvidando, ¿eh? Bueno, que sepáis que yo hace ya un rato que estoy grabando todo esto. No. ¿Vale? No me importa. Sí, lo sé, lo sé. Eres un sinvergüenza y entonces al final, pues bueno, esas cosas salen. Bueno, te voy a poner aquí en grande para que todo el mundo te pueda ver la cara. ¿Lo veis todos a Iván en grande o no? Sí. Sí. Con la casa de verano detrás. Lo vemos, Teo. Vale, perfecto. Bueno, este señor de aspecto peculiar y fondo aterrador es... pero ponle a tu hija una silla ahí a tu lado, chiquilla, que le va a dar un chungo. Si la he raptado, estaba estudiando, o sea que no sé lo que quiere hacer. ¿Qué quieres hacer? No, tengo que hacer cosas. Yo tengo examen. Estudia. Venga, un beso. Adiós. Bueno, os decía, este señor que veis aquí con un fondo realmente terrible. Psicótico. Sí, es Iván. Iván es amigo personal. Durante mucho tiempo hemos compartido agencia. Ahora no compartimos agencia porque yo he dejado la agencia, pero él sigue en esa agencia. Él es escritor, es un tipo peculiar porque además de escribir, pues él le da la criminología y demás, y de hecho tengo que deciros que está trabajando en un curso de criminología para escritores, ¿vale? Que esperamos que esté disponible en breve. Vamos, en breve, en unos meses. Estas cosas llevan su tiempo, ¿no? Pero en unos meses, ¿vale? Y es también el encargado de sacaros los colores en las correcciones del método, ¿vale? Así que, como él os va a estar acribillando a lo largo de las próximas semanas, este es el mejor momento para que vosotros ataquéis.
¿vale? Y os desquitéis de todo lo que pueda pasar en los próximos meses. Así que, bueno, a partir de aquí, esto es charla abierta. En principio, acribillamos a Iván a preguntas. Él va a aceptar las preguntas personales, pero bueno, aquí lo Sin problema. interesante... Estoy curado de espanto, o sea, Sí, sí. Aquí lo interesante es, pues bueno, pues ver cómo trabaja y hablar de ortografía, de gramática y de todas estas cosas, ¿vale? Como los del PEN 1 todavía están blanditos y son un poco tímidos, ¿vale? Chicos del PEN 2, empezad vosotros y así la gente se va espabilando, ¿vale? Nosotros también somos tímidos y estamos blanditos, Teo. Tú no has sido tímida en tu vida, Liliana. No vengas ahora con eso. Tú no sabes lo que es la timidez, ¿vale? Pero de eso hablamos otro día, si quieres. Yo traigo 3 preguntas de parte de Iván Rodríguez del PEN 1 del año pasado. Venga, la primera es, ¿sigues algún método en concreto durante la planificación? Si sigo algún método concreto de la planificación... Tienes que decir que el método PEN, Iván. Es una pregunta trampa. Tienes que decir que el método PEN no caiga. el método PEN. No, yo la verdad que tengo una manera un poco rara de trabajar. Eso lo reconozco. Pero bueno, ha sido años y entonces pues al final pues vas cogiendo de aquí y de allí y lo que más cómodo te acabe funcionando, ¿no? Primero, bueno, para empezar tengo que tener la idea bastante clara de lo que quiero escribir. Eso para empezar. O sea, no digo, voy a escribir algo y lo que surja. No, tengo que tener una idea bastante clara de, por lo menos, de lo que es la trama principal de lo que quiero tratar. Ya sea novela, sea un relato o, aunque no sea una trama, un ensayo, que es lo que, por ejemplo, ahora sacaré. A partir de aquí hago un esquema. De lo que sería la historia completa. Como si fuera, por decirlo así, pequeños detalles de cada capítulo. Hago fichas, por otro lado, de personajes, porque eso sí, las fichas de personajes, porque si no, a lo mejor en una digo que es de una manera y se te puede pasar y 100 páginas después las metes de otra. El final también es un tema que me gusta tener bastante claro desde un principio. Solamente lo he cambiado en una ocasión. Y a partir de aquí, pues voy trabajando. Voy desarrollando la historia. No me rijo al 100% en el esquema. ¿Por qué? Porque a medida que voy a medida que voy desarrollando la novela o el relato puede cambiar, porque también los personajes pueden ir evolucionando. A lo mejor me doy cuenta de que un personaje me sobra o que a lo mejor me hace falta otro para que encaje mejor con la historia, pero sí que la organización es importante, porque si vas al 100% por libre, es muy posible que te pegues un batacazo o que te quedes trabado o varias cosas, que lo que van a hacer es frenarte. O sea, la organización es importante. Te pregunta Nieves referente a esto, Iván, si en ocasiones no cambias al personaje por completo aunque te pese. Y lo mato. O sea, no tengo miramientos. Hay gente que dice, ay, es que me da pena, tal. ¿Qué pena? Si va a funcionar, mátalo. Elimínalo. Fuera, tomar por saco, no te encariñes. Hay que empatizar, eso lo digo. Eso sí que lo digo, lo tengo clarísimo. O sea, tú tienes que empatizar con el personaje para que así también el lector lo pueda notar y acabe empatizando, ¿no? Para bien o para mal. Pero eso no equivale que si tienes que liquidarlo, lo liquides. Y si al final ese personaje no funciona por lo que sea, pues a lo mejor sí que te lo tienes que plantear y decir, oye, o hago unos cambios o fuera y lo haces. O sea, se trata de que para eso también son los borradores, ¿no? O sea, para crear una primera versión y trabajar a partir de ahí. Porque eso sí, o sea, yo conozco gente que han hecho el borrador y ala, lo han entregado. No, ojo, cuidado. Hay que hacer el primer borrador y dejarlo reposar. Y luego ya veremos lo que sale. Muchas gracias. La segunda pregunta que me dejó fue, cuando terminaste tu primer libro, ¿qué pasos diste hasta que estuvo publicado? Es que el primer libro lo publiqué en 2005 y eso fue una odisea. Pero
el primer paso lo que hice fue contactar. De aquella no se contactaba tanto con email, sino que muchas veces tenías que hacerlo por carta y era un coñazo, porque era horroroso. Ahora con email es todo es mucho más sencillo, pero bueno, hacía una pequeña carta de presentación, solicitando sobre todo si podía interesarles que les presentara una novela y si estaban dispuestos a que les enviara, nada, unas páginas de la novela con una sinopsis breve, porque, a ver, es que hay que pensar que es un error completo enviar el manuscrito directamente. ¿Por qué? Porque las editoriales reciben una barbaridad de ejemplares y si no son solicitados van a hacer así y según cómo ni te lo abren, no se acogen y lo tiran. Entonces estás tirando el dinero. Porque muchas tampoco no te lo aceptan digital, o sea que tienes que ser en papel. Entonces, pues no vale la pena. Y entonces, una vez enviado esto, si la editorial le puede interesar, entonces es cuando te piden el manuscrito, te piden más páginas, depende. Pero nunca hacerlo directamente porque es que lo tienes complicado. Y tener paciencia, mucha paciencia, porque a veces te pueden contestar rápido, aunque sea para darte una negativa, y otras veces, pues aunque sea para darte una respuesta positiva, a lo mejor pasa 6 meses. O sea que paciencia. Te pregunta Tania, ¿qué le recomendarías a la hora de participar en concursos literarios? Ay, concursos literarios. Primero de todo, mirar si vale la pena presentarse. Esa es una. Esa es una, porque presentarse de buenas a primeras, por ejemplo, a un planeta, es de locos. Mi consejo. Entonces hay que ir también de una manera escalonada, ¿no? O sea, empezar quizás por certámenes más pequeños en los que puedas encajar y en los que quizás puedas tener más posibilidades de participar, porque pensad que cuanta más grande sea la cuantía económica, más complicado va a poder ser acceder al premio. Entonces, pues ir sin prisas, ir tanteando el terreno y también así vas conociendo cómo funcionan estos certámenes. Y sobre todo no obsesionarse con el hecho de quiero presentarme para ganar. No, intenta presentarte para ir ganando, pues eso, ir ganando experiencia y si hay suerte y te cogen, pues oye, también es aliciente que te llevas. Es que está diciendo que siempre quedas finalista, pero nunca lo ganas. Pues eso es bueno. Ya si quedas finalista es importante, porque tú piensas que en según qué certámenes se presentan una barbaridad y ni siquiera tienen acceso a ser semifinalista. Entonces, pues eso es un punto a tu favor. Didas dice que se tiene que marchar. Lo colgaremos en mi canal de YouTube, la charla, ¿vale? Cuando esté grabada, la colgaremos en mi canal de YouTube. La Gracias, chao. Un abrazo. La última pregunta que me dejó Iván fue, de esos pasos, ¿cuál crees que es el más difícil y para cuál se necesitaría la ayuda de otra persona? A ver, yo considero que para acceder, por ejemplo, ya a ciertas editoriales necesitas un agente. Y Teo lo sabe, que hay editoriales que si no vas con agente no te van a coger. O sea, directamente es que no te van ni a mirar a la cara, a no sé que sean muy reconocidos. Y la gran mayoría de autores reconocidos van con agente. Entonces es la pescadilla que se muerde la cola. Además, considero que incluso es más difícil conseguir una agencia que conseguir una editorial. Primero porque hay menos, segundo porque están muy solicitadas y entonces pues es complicado. Pero lo complicado quizás es conseguir publicar con una editorial grande por tu propia cuenta. Eso quizás es una de las cosas más complicadas. Entonces, pues bueno, es ir, vuelvo a decir lo mismo, es que no se pierde nada, ¿eh? O sea, que cuando tú vas a presentar ya sea un libro, un ensayo, lo que sea, prueba con todo. Prueba con pequeñas, con grandes y con medianas. Pero acceder a una grande de buenas a primeras es quizás las cosas más difíciles. Y entonces, claro, hay gente que se siente desilusionado, ¿no? Porque presenta grandes y dice, oye, ¿por qué esta persona sí y yo no? Porque el mercado editorial tiene sus propias reglas y hay que pensar que son empresas. Eso es una de las cosas que uno se tiene que concienciar mucho. Que las editoriales son empresas y entonces lo que van a tratar es de conseguir el máximo beneficio posible para ellos. Entonces, eso también hay que planteárselo mucho. Muchas gracias por responder por parte de Iván. Muchísimas gracias a ti. Te preguntaba Belén, que eso está muy bien, pero ¿cómo consigues un agente? Pues igual que una editorial, funciona igual. Igual. O sea, funciona exactamente igual. O sea, te tienes que presentar igual que una editorial. Es decir, te tienes que intentar vender lo mejor posible de la manera más breve. Hoy en día hay, gracias sobre todo a las nuevas tecnologías, pues a lo mejor la manera de presentarte es haciendo
un vídeo pequeñito. Yo conozco a un autor que lo hizo y le funcionó bastante bien. Pero tiene que ser eso, de una manera breve, que sea atractiva, que tengas algo que pueda llamar la atención de una agencia, porque es eso, está complicada la cosa. Además, Teo lo sabes, está poniendo la cosa chunga, chunga, ¿eh? Sí, sí, sí. De película de miedo. Sí, de hecho, mira, se lo vamos a contar. Los chicos Sí, sí. del PEN 2 ya os lo he explicado. A los del PEN 1 no hemos tenido ocasión de hablar de este tema, pero ya que sale, os lo contamos. Hace unos días, en un grupo de WhatsApp, que tenemos varios amigos que somos escritores todos, uno de nosotros vino haciéndonos una pregunta. Oye, ¿habéis oído algo de esto? ¿Qué era esto? Esto era lo siguiente. Un autor al que una agencia literaria le había mandado una carta, le había mandado un email, diciéndole que si quería que lo representaran, tenía que pagar una cantidad de euros, creo recordar que eran 300, 400 euros, ¿no, Iván? 300. 300 euros para que valoraran la posible representación de este autor. En caso de que la valoración fuera positiva, estarían representándolo durante un año. Si al cabo del año no habían conseguido colocar su novela en ninguna editorial, el autor tenía que volver a pagar a la editorial otros 300 euros. Ojo con estas cosas. ¿Vale? Ojo con estas cosas. El trabajo del representante no es que tú le pagues para que te represente. El trabajo del representante siempre ha sido a comisión. Normalmente se lleva el 15% de la comisión del autor, ¿vale? Pero no cobra nada por adelantado hasta que te ha colocado el libro. Bien, pues al parecer este tema empieza a ponerse un poco de moda, vamos a decirlo así, entre editoriales importantes. No estamos hablando de editoriales pequeñas, ¿eh? Estamos hablando de, entre agencias importantes. Agencias que llevan a verdaderos autores de muchísimo calado. Antes de firmar nada de esto, por favor, venís y me preguntáis, oye Teo, este contrato, ¿qué te parece? Y lo estudiamos y lo vemos y os damos nuestra opinión, ¿vale? Pero cuidado con este tipo de cosas porque hay mucha gente que está pagando, luego la la agencia no se mueve y al cabo del año, pues tienes que volver a pagar otros 300 euros y has pagado 600 euros para nada. Y siempre y cuando no sean las agencias que todavía te cobran más. Que habían algunas que tenías que pagar 900 y cosas por el estilo. Sí. Me parece una barbaridad. Entonces, ¿qué necesidad tiene de moverse? Ninguna. ¿Vale? Así que atentos con estos temas. Hola. Hola. Teo, Iván. Hola, Fátima. Soy Fátima. Quería preguntar en nombre de María Teresa, que me ha dicho que le preguntase a Iván esto, que quiere saber de qué manera le afecta en lo personal estar trabajando con ese tipo de emociones tan fuertes que refleja en sus libros. Y eso te afecta personalmente de alguna manera. Personalmente no me afecta. Personalmente no me afecta. Sí que es cierto que se trata de eso, ¿no? De robar una emoción. Ya sea dolor, sea pena, sea miedo, sea lo que sea. Se trata de eso, ¿no? De que el libro, la escena que quieras escribir te transmita alguna cosa. Yo, por ejemplo, sé que hay autores que dicen que tú tienes que escribir pensando en tal lector y yo pienso que no, que lo primero que tienes que escribir es pensando en ti. O sea, si a ti no te emociona lo que tú escribes, mal vamos, porque si tú escribes pensando exclusivamente en ese lector,
Es que es eso, es que a lo mejor le gusta ese lector, pero no le gusta ese. Y a lo mejor a ti tampoco te acaba de Claro, gustar lo que tú pero estás escribiendo. no, Entonces, ella se refiere a que cuando tienes que reflejar una escena sí, terrible en tu novela, eh, que si no te afecta personalmente el de escribir ese tipo de horrores. no, no. En ese sentido no. En ese sentido no, y te explico por qué. Porque yo he visto personalmente cosas. Un segundito, Iván. Sí, Por favor, ¿podéis cerrar los micros? Que se cuela por ahí todo el sonido. Espera. Es coloreado aquí de naranja. A ver, no, y te explico, y en ese sentido te explico por qué. Yo sí que reconozco que, por ejemplo, hay algún momento que me puede emocionar, pero afectar no. Y es porque en la vida real he visto cosas que incluso son peores de lo que he escrito. Entonces, ya de aquella no me afectaba, entonces pues esto me afecta menos. Claro, la verdad, es que bueno, yo- para aquellos que no lo eso, sepan, es que hacía autopsias. Autopsias para el Instituto de Medicina Legal. Entonces eran autopsias judiciales. claro. Entonces lo que llegaba a ver allí a veces, ríete de la ficción. Entonces, pues la Madre verdad que mía. no me ¿Y afecta. cuánto Al tiempo contrario, o sea, me sirve eso? para lo que escribo. Claro, efectivamente, que tienes una base documental impresionante, pero ¿cuánto tiempo has estado trabajando haciendo eso? Uf, unos cuantos años. Estuve hasta el Bueno, 2000. Sí, sí, dime. no, ¿Hola? que eras muy joven para Empecé con 22 años. soportar. Madre Empecé con mía, 22 años, pero yo ya tenía muy claro que lo que trabajaba allí se trataba sobre todo de despersonalizar a los cadáveres. Porque si le ya, dabas, o claro, sea, si pensabas en ello como personas, mal asunto. Yo sí que claro, es sustituía a que, gente que tuvieron que plegar porque realmente les afectó bastante. Les afectaba bastante. Además, son trabajos que también pasabas ya, muchas horas solo, porque, claro, yo era auxiliar de uf, autopsias, era técnico especialista en anatomía patológica, y entonces te quedabas muchas horas solo ya no solamente con los cadáveres, sino pues preparando cosas, escuchabas cosas, eso también, porque tú imagínate que estás, por ejemplo, en una guardia, que estás de madrugada, y claro, tú no sabes cuándo te va a venir el furgón a traerte algo o el de la funeraria a llevárselo. Entonces tú a lo mejor escuchabas un ruido en la otra punta, madre ¡bem, mía, bem! Y decías, uy, adiós, al final te acabas acostumbrando, o se encendían los motores de las neveras y cosas así. Entonces, claro, ya, estás solo y según uf, cómo, claro, te puede afectar bastante psicológicamente. hombre, pues tienes que ser una persona especial para soportar eso, que yo creo que no todo el mundo sería capaz, A ver, o sí que fuerte reconozco que psicológicamente, desde que soy padre no soy tan frío, pero sí que era bastante frío en el sentido ya, de que me tomaba el trabajo, eso, como trabajo y se acababa. Es decir, una vez perdón por ya, la expresión, colgaba el delantal, ahí se quedaba el trabajo. más cosas. Pregunta Tania, claro, ¿qué consideras más difícil de la carrera de escritor? gracias. A ti, ¿qué considero más difícil de la carrera de escritor? Escribir. Definitivamente, escribir. Escribir porque para escribir tienes que tener, para empezar, algo para escribir. Algo que te motive a escribir y algo que te ilusione, que te entusiasme. Porque escribir por escribir es como una tontería. O sea, tiene que ser eso, algo que realmente te llene y que tengas ganas de escribir, ya sea para publicar o no. O sea, que ese es el problema, que nos obsesionamos con que queremos publicar y eso a veces lo que nos sirve es para bloquearnos más. Entonces, se trata de eso, de que siempre estés motivado, que tengas ganas ya sea lo que sea, ¿sabes? Que da igual. O sea, ya sea novelas, sea lo que sea, un diario, cualquier cosa. Escribir es lo más complicado. Después es eso, después ya sí que hay otras cosas, ¿no? O sea, publicar no es fácil, ya no publicar, o sea, llegar a los lectores, que la editorial te trate bien, que trate bien tu trabajo. Eso no lo hacen todas las editoriales, lamentablemente. Debería ser así, porque volvemos a las mismas, ¿no? Son empresas y están apostando por un producto. Y es una lástima cuando no hacen nada y te tiran el trabajo por los suelos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Pregunta Juana si son imprescindibles los seguidores en redes. Hombre, son importantes. Hoy en día las redes sociales es nuestro método de publicidad. Vuelvo a repetir, o sea, las editoriales cada vez invierten menos en publicidad y lo que se espera mucho es que sea el escritor el que se mueva. Y entonces, ¿qué tenemos? Principalmente las redes sociales, porque claro, ¿qué vamos a invertir? ¿Dinero en publicidad? Pues según cómo vamos a gastar mucho más de lo que vamos a ganar. Entonces las redes sociales es muy importante, Teo lo sabe, o sea, el conseguir una marca personal, que la gente te reconozca y sobre todo eso, también es una manera de tener una relación, sobre todo ahora, que no podemos hacer presentaciones, que no se pueden hacer ir a ferias, pues tener eso, un contacto más directo con el propio lector. Yo, por ejemplo, he acabado siendo amigo de y muy buen, y teniendo muy buenas migas con lectores que he conocido a través de las redes sociales, que de otra manera posiblemente no habría podido ser posible. Más cosas, más cosas. Bárbara preguntaba por lo de pagar por agente, pero ya lo hemos contestado. Tamara, ¿qué hay de la autopublicación? ¿Qué ventajas y qué desventajas tiene? Ventajas y desventajas, pues depende. Depende, porque, a ver, claro, ahora se ha puesto Amazon para el tema de autopublicación. Antiguamente la autopublicación la tenías que pagar de tu bolsillo. Era muy difícil que tú pudieras recuperar el dinero de lo que tú gastabas para autopublicarte. Después, claro, la distribución suele ser bastante mala. Publicidad, vete olvidando, o sea, tienes que hacértela tú. Entonces, depende. Depende de lo que quieras obtener y tener la cosa muy clara. Hay gente que con la autopublicación le ha ido muy bien, pero son casos muy contados. Es igual que a la inversa, ¿no? O sea, que publicas en una editorial y piensas, ¡buah! Aquí voy a ser Ken Follett. Y no pasa. O sea, hay pocos autores que realmente acaban siendo superventas. Entonces, primero es eso. Cada caso hay que valorarlo, ¿no? ¿Qué es lo que quieres hacer y qué es lo que andas buscando? Entonces, depende. A ver, yo opino con el tiempo que es mejor intentar conseguir una editorial, pero ¿qué pasa? Que eso no te garantiza que vayas a llegar tampoco al lector. Hay varios factores y es una lotería. Este tema de la autoedición es algo muy recurrente, sale muy a menudo. Tenéis que tener en cuenta una cosa. Bueno, a mí me vais a escuchar hablar mucho y los que ya estáis en el 2 ya me conocéis en este sentido. Hay toda una campaña enorme de, si queremos, incluso desprestigio de las editoriales tradicionales, ¿vale? Se suele decir que las editoriales tradicionales no apuestan por los autores noveles. Os digo hoy, día 9 de marzo de 2021, son las 19:32 de la tarde, eso es una gran mentira. Eso, lo repito, es una gran mentira. ¿Qué ocurre con los autores noveles que llegan a las editoriales? Que como son noveles, la mayoría de lo que han escrito no tiene la calidad suficiente o no han sabido llegar a la editorial adecuada y entonces son rechazados. Yo trabajo como lector editorial asesorando editoriales de esta novela te interesa publicarla, esta novela no te interesa publicarla. Os puedo asegurar que en el 90 y muchos % de libros que llegan de los autores noveles son descartados en la primera página. En la primera página. Porque aquello es un sin Dios, no tiene sentido. Y el problema no es que las editoriales no apuesten por autores noveles. Es que la mayoría de los autores noveles, lo que escriben no tiene la calidad suficiente. Porque hay muchos autores noveles que sí consiguen publicar con editoriales. Todos los escritores que hoy veis en las librerías fueron autores noveles en algún momento. Exacto. Y todos publicaron. Iván fue autor novel en su momento. Yo he sido autor novel en mi momento. Mis alumnos han sido autores noveles en su momento. Y todos han publicado. ¿Vale? Entonces, eso para empezar. Una preguntita. Un segundo que termino con esto, por favor. Es que este tema es importante. Si tú vas a dedicarte a autopublicar porque las editoriales te rechazan,
estás equivocando el camino. Lo que tienes que hacer es preguntarte ¿por qué me rechazan las editoriales? Y una vez sepas esa respuesta, podrás ponerle solución y podrás conseguir que las editoriales te publiquen. Distinto es que tú desde el principio tengas claro que tu camino es la autopublicación, que es perfecto. En ese caso, ve directamente a la autopublicación. Pero no termines autopublicando porque las editoriales te rechacen, ¿vale? Es cierto que hay algunos casos en que las editoriales se equivocan. Y pongo un ejemplo. El Guerrero a la sombra del cerezo de David Begil. Es un novelón. Y las editoriales no lo quisieron publicar. Tenía un agente, la agente no lo movió bien, al final él terminó autopublicando la novela explotó en Amazon y finalmente llegó a las editoriales y ahora publica con editoriales. Las editoriales también se equivocan. Hay un editor francés que todos los días cuando se levanta se hace el harakiri por haber rechazado a Harry Potter en su día. Pero se equivocan, son personas humanas, se pueden equivocar, ¿vale? Entonces, si quieres autopublicar o si quieres editar a través de editoriales tradicionales, ambas cosas son válidas. Decide tu camino y actúa en consecuencia. Y ya está, me callo. Es que este tema para mí es un tema que me toca mucho la fibra. No, además, un momento, una cosa. Es que es lo que tú comentas. A veces, claro, o sea, yo lo entiendo, ¿no? Te ofusca, ¿no? Y te frustra porque tú le has puesto muchas ganas a lo que has escrito. Pero es que es lo que decimos, a lo mejor no tiene la calidad suficiente como para que la editorial te lo coja. Esa es una. Después es que también a veces nos ofuscamos con un género. Es decir, tú quieres escribir sobre ese género y tienes que tirar adelante con ese género. Y a lo mejor ese es el error. A mí me ha pasado. O sea, yo me ofusqué, yo quería escribir terror y quería escribir terror. Pues me tuve que desviar para que la cosa pudiera ir a mejor. Y tampoco me desvié mucho, porque estoy escribiendo policíaca, en tema de relatos sí que escribo terror, escribo ensayo de misterio, que me va francamente bien. Y por ejemplo, ahora saco el tercer libro y es con un sello del Grupo Planeta y me tratan de maravilla. O sea, es estupendo. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo a lo mejor me hubiera quedado ahí estancado en que quiero escribir terror y quiero escribir terror, pues posiblemente a lo mejor no hubiera publicado gran cosa. Y luego tener otra cosa en cuenta. Es un error querer publicar a toda costa, la primera novela que escribas. Es tu primera novela. Seguro que tiene errores. Seguro. Porque todas las novelas primerizas tienen errores. Queridos míos, ¿verdad que el arroz con pollo por primera vez cuando se hace no sale rico? ¿Qué le ha pasado? Hacerlo muchas veces. Pues es tal cual. Con una novela pasa lo mismo. Hay que escribir muchas. Iván y yo somos muy amigos de un autor, se llama Javier Pellicer. Javier Pellicer ahora ya tiene, me parece que son 3 novelas en el mercado. Ya tiene escrita la 4ª, que llegará en unos meses. Pero antes de poder publicar su primera novela, escribió 9 que no le publicaron. 9. Las que tengo yo en el cajón, que no han visto la luz. Claro. Y con agente. Claro. Eso entonces, no os ofusquéis. Esto es un camino largo y normalmente lento. Todo el que quiera llegar ya, va a llegar mal, si es que llega. Así que, pies en la tierra y a picar piedra, porque se trata de esto. Esto es una carrera de picar piedra, ¿eh? Es una carrera de fondo. Es una carrera de fondo. Sí. Bueno, estamos aquí tú y yo de charla y hay un montón de cosas. Vale. A ver, ¿qué tengo por aquí? Iván, ¿tienes actualmente una rutina de escritura sólida? Y si es así, ¿podrías contarla? Sí. En su coche. Sí, en el coche también. El coche es verdad. Claro, a ver, yo ya llevo unos años que me dedico principalmente a escribir. O sea, afortunadamente me dedico profesionalmente. O sea, gano como para poder vivir. Porque esa es otra, ¿no? Mucho se dice, ¿no? Es que claro, con la escritura no se puede vivir. Ojo, sí se puede vivir, pero hay que hacer varias cosas. O por lo menos una... Claro, el problema es que es vivir del libro.
es otra historia, pero la escritura sí se puede vivir. Hay artículos, puedes hacer guiones, etcétera. Yo estoy metido en tropecientos mil temas, o sea, es que hago 500 cosas. Entonces, yo le dedico al día, hago 2 horas de novela, 2 horas de guiones, porque hago guiones para radio, para ficción sonora, ficción sonora, 1 hora para artículos, luego las correcciones, leo como unas 3 horas aproximadamente, y si no tengo nada más por en medio ya lo dejo estar. Muchas gracias. Sin rutina, que está el muchacho. Más Así cosas. estoy quemado. Francine preguntaba por el curso de criminología, ya lo hemos comentado. Johnny, ¿a qué edad tuviste claro que querías escribir y qué crees que te motivó? Yo tenía claro, o sea, me gustó. Di la verdad, tú no has tenido claro nunca nada en la vida. No, yo he tenido cosas muchísimas, las he tenido clarísimas. Otra cosa es que las consiguiera, o sea, yo soy realista, me han dado muchas hostias la vida y entonces creo que eso también te sirve, ¿no? Para ponerte precisamente los pies en el suelo. Pero yo con 9 años, es cierto que empecé bastante pronto. Yo, por ejemplo, me voy a remontar un poquito más. Yo con 5 años me enganché al género fantástico y sobre todo de terror por culpa de mi hermano que me llevó al cine a ver Gremlins. A partir de ahí yo me enganché mucho al género. O sea, poco a poco fue subiendo. Con 8 o 9 ya estaba con Pesadilla en el Street, de Noche de Miedo, bueno, grandes clásicos de los 80. Con 9 enganché, que estaba de vacaciones en el pueblo de mis padres, en Galicia. Cogí un ejemplar de Narraciones Extraordinarias de Edgar Allan Poe y a partir de ahí supe que quería escribir. O sea, lo tuve clarísimo. Con 9 años escribí un relato para el colegio, gané un premio que era para el Sant Jordi, y desde entonces siempre estuve escribiendo historias. Con 15 empecé a escribir la que sería mi primera novela, que se acabó publicando en 2005, pero es lo que dice Teo. Ahora la veo y digo, madre del amor hermoso. La cambiaría completamente, pero no me siento avergonzado. O sea, fue mi primer trabajo, me gusta muchísimo y me siento muy orgulloso de eso. Entonces, yo lo sabía que quería escribir, quería hacer más cosas, pero sabía que quería escribir. No lo tenía pensado como para publicarlo, pero tenía muy claro que quería escribir historias. Y con 9 años empecé a escribir historias para mí, para casa, para la revista del instituto, porque en el instituto estaba cada mes, publicaba alguna cosa, ya fueran artículos o fueran relatos. Y me presentaba a lo que eran lo que se llaman los Jocs Florals para Sant Jordi también, gané varios premios entonces. Y todo eso, pues bueno, lo hacía precisamente porque me gustaba, simplemente porque me gustaba. Luego con el tiempo sí que decidí pues ir un paso más allá y en el 2009, que precisamente tuve una lesión de hombro muy fuerte que me llevó también a dejar las autopsias, bueno, di un salto, o sea, dejé mi zona de confort, gracias también a mi esposa, que en eso me ayudó muchísimo. Y decidí, pues eso, dar un salto de fe, abandonar la zona de confort y probar suerte. Con muchas hostias, repito, que eso ayuda mucho a que tener el ego controlado, porque el problema, yo lo sigo diciendo, sobre todo en temas de creatividad, es el ego. El ego daña muchísimo. Una cosa es la autoestima. El ego, apartadlo, por favor. El ego os va a hacer daño. Y es así. La autoestima sí, la autoestima es muy importante tenerla alta y no desmotivarte, porque es muy fácil frustrarse. Pero el ego alejado. Ya nos lo apartas tú, el ego, cuando corriges, Iván. ¿Eh? Que ya nos lo apartas tú cuando corriges. No, tranquilo. Yo el tema de las correcciones, yo lo digo sobre todo muchas veces, insisto, nunca os la toméis a mal, porque si lo veis, nunca os digo las cosas mal, porque a mí me pasa, o sea, a mí me corrige. O sea, yo el último libro que saco ahora, no el de Snap, prefiero no hablar en el tema de la corrección, porque han hecho lo que les ha dado la gana. Entonces, y me di cuenta, gracias a Alejandra, a Bárbara, que me dijeron, mírate el libro. Y ostras, qué crimen. Pensaba que era porque habían puesto el primer documento que entregué y no. Entonces, yo sobre todo lo digo eso, ¿no? O sea, cuando os comento las cosas
y todo eso, sobre todo eso, tomarlo como algo, pues eso, porque nos pasa, ¿no? Que cuando escribimos nosotros no vemos precisamente los errores. Necesitamos que una tercera persona lo vea. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú lees 3 veces el mismo texto y no te das cuenta. Y se te escapa. ¿Por qué? Porque tú lo tienes muy claro y tú lo tienes aquí y se te va a pasar ahí. Y entonces yo es lo que hago, ¿no? O sea, os comento las cosas, insisto en algunas cosas, ya lo veis, que a veces pues que alguno se equivoca más en el tema de la puntuación, pues oye, miradle la puntuación, sobre todo léete en voz alta para notar la entonación, los momentos que tenéis que hacer la pausa, el tipo de pausa que queréis, pero sobre todo eso, sobre todo desde el máximo respeto y con eso, con lo que yo quiero, que os motivéis, que os sintáis entusiasmados. No os obsesionéis tampoco con las correcciones, o sea, sobre todo escribid con entusiasmo, que es lo importante. Más cosas. José María, ¿cuánto tardas de media en escribir una novela? Ese tiempo que tarda, ¿se ha ido acortando a medida que crecías como autor? A ver, se ha ido acortando también porque me ponen plazos. Pero sí que es cierto que depende también del trabajo que tenga. Entonces, si no tengo nada que sean encargos, pues siempre puedo apurar más, ¿no? Y entonces me lleva menos tiempo. Yo, por ejemplo, los ensayos, claro, les dedico mucho tiempo a lo que es la documentación, porque claro, yo los ensayos no solamente me dedico a coger libros y tal, ¿no? Me entrevisto con gente, hago trabajo de campo, entonces, que me lo paso genial, pero a lo mejor el trabajo de campo me lleva un mes, ya solamente eso, para una o dos cosas. Entonces, depende. Los ensayos, ya lo digo, o sea, escribirlos escribo rápido, pero tardo más en documentación. La novela, normalmente la documentación tardo menos, pero claro, lo que es la redacción tardo más, porque claro, piensa que ahí es una ficción y claro, tengo que crear mucho más que en un ensayo. ¿Cuál es tu forma preferida de conseguir ideas? Pues con cualquier cosa. Te pueden venir ideas de la manera más tonta. Yo, por ejemplo, tengo aquí, yo soy de trabajar a mano. Tengo esa manía de hace tiempo porque me gustan mucho los gadgets, tengo un montón de trastos, pero sigo siendo muy fiel a por lo menos lo que es escribir la primera versión, las notas y todo eso a mano. Y entonces tengo este cuadernillo, que aquí tengo las diversas ideas por número, entonces después están desarrolladas aparte y me vienen de la manera más tonta. O sea, y no lo voy a decir, o sea, esto no es por decir, pero alguna me ha venido hasta en el váter. O sea, que te puede venir de cualquier cosa. O sea, cualquier cosa que os venga el clic, anotadla. Luego a lo mejor la descartáis, pero es que a lo mejor sale algo maravilloso de ahí. A mí alguna cosa me ha salido de la manera más tonta. Con respecto a eso, ¿puedo comentar algo? Con respecto a lo que el compañero preguntó y a tu respuesta. Hace un momento apenas, cuando empezaste a hablarnos de tu experiencia en medicina legal, precisamente me imaginé que una novela tuviese como personaje principal una persona así como tú y que debido a sus conocimientos pues cometía crímenes perfectos, abriendo no solo cadáveres sino personas vivas. Sí. Tienes esa idea, ¿sí? Sí que es cierto, Teo lo sabe. Tema jabón, no voy a decir más, Teo, hablaremos en privado. Sí que te puedo decir que, a ver, en criminología una de las cosas que te enseñan y una de las cosas que te marcan mucho es que el crimen perfecto no existe, sino que lo que existen son malas investigaciones o malos investigadores. Pero es que el crimen perfecto sí que puede existir. Por ejemplo, en el tema de un asesinato, si no hay cuerpo, no hay delito. Sí que se puede establecer como que se ha producido un asesinato, pero a la hora de la verdad lo que hace falta también es el cuerpo. Esta es una parte. Pero es que sí que es curioso que hay detalles que si apuras un poquito, a lo mejor no haces un crimen perfecto, pero casi, casi, ¿eh? Casi, casi. Y bueno, a ver, sin ir más lejos, con lo que mencionas, tenemos el personaje de Dexter Morgan, de la serie y de la serie de libros, ¿no? Que realmente es un analista forense y el tío, claro, se basa en esos conocimientos que tiene. Es que tú puedes, claro, cuando tú estudias criminología, precisamente la víctima queda bastante desamparada. Se centra uno más en lo que es el delito y en lo que es el delincuente.
Entonces, ahí aprendes mucho. Aprendes la psicología del delincuente, la sociología, en mi caso, métodos forenses, etcétera. Una cosa que digo, el ácido no sirve del todo, ¿eh? No es bueno. Pues yo lo dejo caer. Lo dejo caer y cada uno que apañe. Atentos si os interesa en los próximos meses al curso de criminología, ¿vale? Más cosas, más cosas. Laura, ¿los géneros de las novelas a la hora de publicar se va por moda o depende más del tipo de editorial al que te dirijas para que te publique? A ver, las modas, eso es una cosa que hay que andarse con cuidado, ¿eh? Porque las modas cambian y es una lotería. Nunca se sabe lo que va a triunfar en ese momento. O sea, pasó, por ejemplo, con la fiebre de Christian Grey y todo el mundo quería escribir novela erótica más o menos basada en... Eso fue un tren de... Pasó con el Código Da Vinci. De repente empezaron la gente a escribir como locos, tema de conspiraciones, de misterios, de tal, de pa. Lo mismo, que tampoco significa que vaya a funcionar. ¿Por qué? Porque tampoco puede saturar el mercado en este sentido. Con Crepúsculo, lo mismo. Empezó la fiebre que de vampiros, de no sé qué, no sé cuánto, tal cual. Son cosas que realmente no sabes cuándo va a funcionar, ni si va a funcionar, ni qué va a ser lo siguiente que va a llegar. Esa es una. Entonces, no escribas intentando subirte al tren. Ese es mi consejo. Después, los géneros, pues depende de lo que te guste y depende también de las editoriales, porque cada editorial, que esa es una de las cosas que hay que mirar siempre, que es que cuando busques una editorial tienes que mirar que trate el género que tú quieres presentar, así como también mirar el tipo de autores que están representando, porque algunas no, a lo mejor en el caso de autores nacionales, no publica autores nacionales. Entonces no vas a perder el tiempo. O sea, también pasa eso, ¿no? El tiempo que tengas que... O sea, buscar una editorial es tiempo también en documentarte el tipo de editorial que realmente puede encajar tu libro. Más cosas. Hay un montón de preguntas, así que vamos a intentar ir al grano, ¿vale? Vale, venga. Gianfranco, ¿crees que todos los monstruos están inventados o para esta época podrían surgir nuevos? Hombre, podrían surgir nuevos. Lo que puede ser es que sean variantes de otros monstruos anteriores. O sea, en el fondo, todo lo que se nos está presentando vienen a ser modificaciones en ocasiones de miedos atávicos. Entonces, depende. O sea, es que tampoco considero que tenga que crearse monstruos nuevos. Lo que pasa es también cómo los plantes y cómo los presentes. Tenemos el ejemplo de los vampiros de Guillermo del Toro. A mí me parecen maravillosos. Yo veo un monstruo nuevo en cada alumno del método PEN que se une todos los años. Es una locura. Pero bueno, esa es otra historia. Alberto, no te dejo que me hagas más preguntas, que tengo otras 15 más por comentar, ¿vale? Okay. A ver, ¿dónde me he quedado? Vale, los monstruos, Loli Galeano. Yo he publicado y no me ha ido mal, pero he tenido que sacarme las castañas del fuego. De eso se trata la autopublicación, evidentemente. Exacto. Ahí está. Belén, ¿cómo puedes saber si tienes suficiente calidad para que te tomen en cuenta las editoriales? Para eso estás en el método PEN, no te preocupes. ¿A quién se puede acudir para saberlo? Repito, para eso estás en el método PEN, no te preocupes. Es que uno puede pensar que su historia es buena, pero al final puede ser un sesgo propio. Efectivamente, para eso estás en el método PEN, no te preocupes. Iván. Lo he dejado claro. No, siempre recurre siempre a terceros y sobre todo gente que creas que te va a aportar algo. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, recurres a la familia, es posiblemente, a lo mejor no te van a decir realmente lo que opinan por no hacerte daño. Entonces, cuidadito con eso también, ¿eh? Bueno, y que hay que tener en cuenta que no todo el mundo es un buen lector. Esa es otra, y que no a todo el mundo le gusta el mismo tipo de género, ni el mismo tipo de estilo. Sí. O sea, busca a un lector que posiblemente se pueda moldar a lo que tú le quieres ofrecer. Y una cosa es un lector que lee y otra cosa es un lector profesional que analiza. No tiene nada que ver una cosa con la otra. No, porque lo va a ver con otros ojos. Y se va a adaptar también a cada género. Sabe que cada género funciona de un modo totalmente diferente. Y cada autor funciona de un modo diferente, se expresa de un modo diferente. Correcto. Amparo, yo quiero saber si utilizas alguna aplicación o programa para escribir. Estás muy comedida, Amparo. Amparo. No, Word, fuera. Ya está, breve. Muy bien.
Alberto, vale, que está hablando de los informes de lectura en caso de que alguien quiera saber si su novela funciona o no funciona. Pero repito, no os preocupéis por eso por el momento, ¿vale? Aquí hay gente que está en el PEN 2 y os puede hablar de ese tema, ¿vale? Si queréis, les preguntáis en el grupo del PEN 1, que ellos están ahí y ya os contestarán. Amparo. Ya se está desmadrando, Amparo, porque ahora ya te preguntan, ¿cuándo empezaste a ser corrector? Pues empecé en 2019. ¿2019? Sí, en 2019. Empecé con Teo. No me lo había planteado, ¿eh? No me lo había planteado nunca. Estaba entonces con temas de radio y de televisión, con guiones, con producción, bueno, y luego saliendo delante de la cámara y delante del micrófono. Y no se me había ocurrido nunca. Y fue Teo que me lo propuso. Me dijo, ¿qué te parece? Y aquí estoy, 2 años después. Sí. Tania, cierto, mi primera novela es basura. Tampoco hay que pasar. No. Tampoco hay que pasar. Siempre hay que dar ese pozo de cariño de que la has escrito, la has terminado, sí. Sea buena o sea mala. Es un logro terminar una novela. Es un logro. O sea, nunca desprecies un primer trabajo. Nunca. Por muy malo que tú creas que pueda ser. No eres consciente de lo mucho que aprendiste con esa novela. Exacto. Nunca lo desprestigies. Nieves, yo estuve 5 años con un agente. Mi novela es un thriller. Todo eran buenas palabras, pero se llevaba la novela romántica y erótica y me decían que ese era el problema. Finalmente me fui de la agencia. Puede pasar. Puede pasar. A mí una novela me dijeron que por no ser americano no me la publicaban. Sí. Yo tenía una novela, bueno, luego se publicó con otra editorial, es El Trono de Barro, que un sello de la editorial Planeta, la editora lo quería para publicarlo y fue a presentarlo. Los grandes grupos, las editoriales grandes, se reúnen, normalmente la reunión, ellos lo llaman la reunión de los viernes, porque suelen hacerla los viernes. Es una reunión en la que está el comité editorial, ¿no? Están los editores que van allí a defender las novelas que quieren contratar. Está el grupo de marketing, está el grupo de prensa, está el director general, en fin, están todos allí, ¿no? Entonces la editora quería publicar mi novela y llegó allí y dijo, yo quiero publicar esta novela. Y cuando vieron el informe, los de marketing dijeron, los de marketing. No la vamos a publicar porque no sabemos cómo venderla. A mí me dijeron lo mismo con Snaf, lo mismo, con un informe positivo en todos los sentidos, sí. Y llega marketing y dice, no sabemos cómo venderla. Digo, pero tonto, te lo digo yo. Claro. Esta novela mía era la historia del mayor corrupto de toda la historia de la humanidad, dicho así por la revista Forbes, y estábamos en plena época de corrupción en España, o sea, que con la operación Malaya y todo esto. Y dijeron que no sabían cómo vender la novela. Así que estas cosas pasan a veces. Es que eso es lo que te sorprende. El editor debería ser el que debería decir, oye, tú eres el de marketing, búscate la vida. Búscate la vida, efectivamente. Búscate la vida. Y ya está. Pero lamentablemente, lo que decía al principio, el mundo editorial es digno de estudio. Sí. Amparo, ¿nos puedes decir algo de propiedad intelectual y registro? Vamos a hablar de ese tema en el PEN 2 a lo largo de los meses, ¿vale? Iván. Sí, no. Si lo vas a explicar mejor, porque es una historia, bueno... Sí, es largo. Es largo. Vale. Liliana, ¿cuál es la clave para ser reconocido como escritor? Es lo mismo. Pues no lo sé ni yo. O sea, no tengo ni idea. No porque yo sea reconocido, que es que no lo sé. O sea, eso... Hoy en día, si eres influencer, si eres youtuber de éxito, cosas así, realmente son los que, dejémonos de historias, son los que realmente se están llevando la palma y nos guste o no nos guste. Pero fíjate que... Pero esos no son reconocidos como escritores. No son reconocidos como escritores. Pero venden, y entonces a muchos pues realmente son los que les suena porque es lo que están en el escaparate. Entonces... es que no sabría decirte en este sentido. Te diría algo y a lo mejor te mentiría. Sí. Esa es la pregunta del millón. Nadie la sabe. Nadie lo sabe. Nadie. Cuando hablo de nadie es nadie. Es nadie. Como lo del género. ¿Qué género va a funcionar? Es que no lo sabes. No.
Pregunta también Liliana. Me interesa escribir policíaca. ¿Tienes alguna página especial de la que pueda ir aprendiendo a manejar el género? Ostras, ahora no me acuerdo. No sé quién me preguntó y le pasé, me parece que era del antiguo PEN 2 y ahora no me acuerdo, no sé si era... María puede ser. Puede ser María, que me parece que le pasé una página que te daban algunos datos y tal, pero claro, depende de lo que busques también. Porque hay páginas más relacionadas con crimen, hay más relacionado con el tema de investigación, es que depende. Maribí, buenas tardes a todos. Creo que primero tendríamos que centrarnos en saber si tenemos la calidad suficiente para poder llegar a publicar y que nuestra novela atrape a los lectores. Para ello tenemos que poner los medios para formarnos, muy bien hecho, como estamos haciendo ahora. Por ello me gustaría saber cómo va a trabajar con nosotros para hacernos mejorar. Yo. No, lo que preguntaban antes y he respondido que primero eso, yo trato los textos con el máximo respeto porque considero que es eso, ¿no? Que todos dejamos una parte de nosotros en lo que escribimos y además de intentar hacer una corrección lo más rigurosa posible, siempre incluyo un comentario en audio. Y entonces ahí os digo realmente pues, lo que me ha parecido realmente el texto, lo que se puede mejorar, cómo se puede mejorar y principalmente por ahí van los tiros. Después, si surge alguna duda, siempre me podéis preguntar. Aquí vamos a trabajar a dos niveles, ¿vale? Vamos a ver mucho contenido en las clases. Cuando hablo de mucho contenido es de mucho contenido. Normalmente la gente suele ver las clases más de una y más de dos y más de 3 veces después de acudir al directo, porque vemos mucho contenido y ese contenido hay que aplicarlo en el ejercicio. Y entonces Iván viene y os dice si lo habéis aplicado bien y además os pone las orejas coloraditas con el tema de la ortografía, la gramática y estas cosas, ¿vale? Y todo esto, por supuesto, siempre es susceptible de ser mejorado. Siempre va a haber cosas que tú puedes ampliar información. Esto es así, ¿vale? También depende de cada uno el tiempo que le pueda dedicar y el tiempo que realmente se ponga con ello, ¿vale? Bárbara, pregunta... Perdón, sí. Perdón, esos escritos que vamos a enviarles, ¿tendrán luego en el grupo público acceso tanto al escrito como a las correcciones? Por supuesto. Se sube, o sea, todos podremos... vosotros enviáis todos los textos a un email, ¿vale? Iván recoge ese email, lo revisa, lo corrige y se meten todos en un archivo comprimido, un .zip, y se sube al grupo de trabajo un enlace para que podáis descargar ese archivo con todos los ejercicios de todos los alumnos, ¿vale? Ahí podéis ver no solamente los vuestros, sino también los de los demás. De manera que podáis aprender no solamente de lo que os decimos a vosotros, sino de lo que se le dice a cada uno de los demás. Y si tenéis tiempo para escuchar eso, o para ver esas correcciones, deberíais dedicárselo, porque se aprende mucho de lo que se le dice a otras personas. ¿Vale? Hola. Duda práctica de Bárbara. ¿Cuando vives de escribir tienes que ser autónomo? Sí. Sí, hombre, y tanto. Ahí hay que cotizar y pagar a Hacienda y a Seguridad Social. Sí. Sí. Por mucho que digan, no, es que tienes que llegar a un mínimo, no sé qué, sí, hombre, sí. Luego la tienes con la Seguridad Social y entonces como te tengas que dar de alta te vas a reír porque se te acaban las bonificaciones y todas esas cosas. Sí. Ojito con Hacienda y ojito con la Seguridad Social que te hacen clac, 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 clac. Con estos temas no se juega. No, pero preguntaba más que nada, perdón, es porque no sé cómo se oye esto, ¿no? De que tienes un contrato con una editorial y tal, para mí esto es muy desconocido. Y entonces, pues no sé si ese contrato es como una especie de contrato laboral o simplemente es un contrato de cesión de derechos para publicación. Vale, entonces eres autónomo y haces lo que puedas. Correcto. Lo único bueno es que al ser autónomo por temas de derechos de autor no pagas IVA. Entonces solamente es el IRPF y eso hay que darle gracias. Efectivamente.
De todas formas, también hablaremos un poquito de eso al final del PEN2, ¿vale? Vale. Pero los prejubilados no hace falta que nos declaremos autónomos, ¿verdad? Perdón, que se os cruza. Termina, Bárbara. Si escribir es una segunda actividad, es decir, yo estoy trabajando donde sea media jornada y además escribo, también hay un autónomo, Sí, tú puedes estar dado de alta por horas. Vale. ¿Vale? De todas formas, estos son temas que lo mejor que podéis hacer es consultar con un gestor. Con un gestor. ¿Vale? Porque además las leyes cambian de hoy para mañana, por lo cual lo que os digamos hoy no sirve. ¿Vale? Un gestor en estos casos siempre una gestoría. Sí. Okay. Sí. ¿Te dedicas profesionalmente a la corrección, Iván? Sí, a la corrección y a todo lo demás. A lo que he dicho antes. Sí. ¿Qué libros recomendarías que se leyeran para conocerte? Todos. Bueno, sí, no, claro, obviamente. Pero yo creo que los últimos, bueno, desde Anatomía de las Casas Encantadas, que es ensayo, es el primero que saqué con Ediciones Luciérnaga del Grupo Planeta, que además me llevé el premio Enigmas, o sea que una satisfacción maravillosa. Descendiendo hasta el infierno, Snaf, que es la que saqué con Almuzara en noviembre. Ahora el 31 de marzo saco Espiritismo Digital, otra vez con Ediciones Luciérnaga. Luego hay audiolibros, lo que cada uno quiera. Tania, ¿cómo te documentas? Pues depende de lo que quiera hacer. O sea, claro, es que yo ya digo, a mí me gusta el sarao con la documentación. A mí me gusta meterme ahí en lo máximo posible, porque considero que es eso, ¿no? Que precisamente dependiendo del tema que vayas a tratar, cuanta más experiencia puedas tener, también mejor la podrás reflejar. Entonces yo, por ejemplo, una cosa la digo. O sea, tú, por ejemplo, tú puedes decir, no, es que una persona coge, que no tiene experiencia para nada, coge una pistola y te hace ahí una maravilla. Ojo, que las pistolas pesan, depende de la potencia, tienen retroceso, la puntería, y cosas por el estilo. Si quieres saber cómo se dispara, coge una pistola, vete a un sitio de prácticas y déjate llevar. Es lo mismo que tirar un hacha. O sea, yo lo he probado y es divertidísimo. Entonces, sobre todo cuando tienes a alguien enfrente. No, eso no he probado. Pero bueno, me refiero a eso, ¿no? O sea, que no solamente me baso en lo que es la documentación con libros, con hemerotecas, con filmotecas, porque a mí esas cosas me gustan, sino que me gusta el trabajo de campo. O sea, yo, por ejemplo, con los misterios he acompañado a equipos de investigación paranormal. He probado aparatos que no están a la venta y que son algunos para flipar. He hecho entrevistas, he visitado sitios. O sea, es que el estar ahí, y ojo, yo soy bastante escéptico, es impagable. Y también, pues eso también lo puedes reflejar, ¿no? Y lo puedes explicar. Más cosas. Laura, ¿cómo luchas con el bloqueo mental cuando no te sientes creativo? Si digo que no tengo, no sé si la gente se lo creerá, pero no he tenido un bloqueo mental en la vida. Y quizás también es por eso, porque estoy con 30 cosas diferentes. Entonces, si a lo mejor no me apetece escribir una cosa un día, pues me pongo con otra. Entonces ahí es donde precisamente no considero que tenga un bloqueo. Porque es eso, si un día estoy con, a lo mejor, que no me suele pasar, pero que no tengo ganas de escribir la novela porque no me sale, pues engancho un relato, o me pongo con un guión, o me pongo con los artículos. O sea, intento cambiarlo y ya está. Y si a lo mejor un día, pues eso, no escribo la novela, pues cojo más tiempo para las otras cosas y al día siguiente, pues, si tengo ganas, pues le pongo más tiempo a la novela. Belén, ¿qué opinas de la novela juvenil? Es un género al que se le quita prestigio. Pues me parece muy mal el que le quiten prestigio, ¿eh? No que me parezca mal el género. Yo estoy escribiendo una novela de terror para el público juvenil, que a lo mejor no se publica, pero yo me lo estoy pasando genial. Es lo que digo, o sea, a mí me entusiasma, yo me lo paso bien, si se publica bien y si no también. Sí que es cierto, pues, que no se tiene... no se le da el prestigio y es un problema, depende del país, porque hay algunos países que, ostras, el género juvenil funciona muy bien, tienen ferias especiales, me parece que es en Guadalajara donde tienen la feria del libro juvenil y es una maravilla la feria. Y eso, y es lo que digo, o sea, el problema es eso, el basarse en si las cosas si tienen prestigio o no tienen el prestigio suficiente. Yo considero que
que tienen un público muy grande. Cada vez, por suerte, los adolescentes vuelven a leer bastante, que pensando que estamos con las redes sociales y esas cosas también le comen mucho tiempo, pero tienen un número de lectores muy grande y fuera de eso, pues oye, a quien no le guste, que no mire. Oz te pregunta, ¿cómo desarrollas el marco psicológico de los personajes de tu historia? Vamos a hablar largo y tendido de este tema en el método PEN, no te preocupes, ¿vale? Paso a la siguiente pregunta. Liliana, ¿sabes algo del proceso para convertir una novela en una peli? Eso es complicado. El tema de que te adapten un trabajo al cine o a serie de televisión es complicado. Ahora, por ejemplo, están el 8 de abril en Madrid, hacen Rodando Páginas, que es un festival que bueno, me presentaron el de la última novela, Snuff, y no la han cogido. Es que, a ver, es que es complicado. Se presentaron 157 y han cogido 10. En ellas están Agencias de las Gordas, hay algún autor muy reconocido. Entonces es complicado, ¿no?, llegar a competir en un festival de este tipo. Hay muchos sitios donde se hacen otros festivales relacionados donde tú puedes presentar novelas, por ejemplo, en el Festival de Cine de Sitges. Por tu cuenta es complicado porque muchas productoras no dan acceso. Tampoco si no vas con un agente o hay una editorial grande detrás, tampoco no todos apuestan por adaptaciones. Es un tema peliagudo, ¿eh? El tema de adaptarte ya me gustaría a mí. O sea, yo soy franco, sobre todo en serie, que me mola mucho. Sí. Javier, entonces cuando llega la hora de publicar, ¿por qué te encaminas por tus gustos de lectura o por probar géneros que no conozcas? A la hora de publicar, yo personalmente, primero escribo lo que me gusta y entonces intento mantenerme fiel a ese género. ¿Por qué? Porque así también tienes un público que, si le ha gustado lo que has escrito, esperará con ganas lo siguiente que vayas a publicar. Pero bueno, aún así, tampoco me engancho a un género en sí. O sea, ahora es un ensayo de misterio. Tengo 2 anteriores, pero el libro anterior era una novela policíaca. Entonces, lo mismo, depende. Si a lo mejor escribo 2 o 3 novelas del mismo género y no funciona, pues a lo mejor pruebo con otro. Nuestro querido amigo iPhone dice, ¿Teo no corrige los ejercicios? No los corrijo. Los corrige Iván. Pensad que yo doy las clases, y esto empezáis a verlo, los que están en el 2 os lo pueden decir. Estoy todo el santo día contestando vuestras dudas, vuestras preguntas. En el momento en el que me llega un email, en ese instante, prácticamente de inmediato os contesto. No puedo estar a todo, no puedo hacerlo todo. Yo también tengo que escribir, yo tengo otros trabajos. Ahora, por ejemplo, estoy haciendo un editing para una editorial. No me da, ¿vale? Entonces, el que se encarga de las correcciones es Iván. Y dice, ¿la corrección es solamente ortotipográfica o también es de estilo? Depende. Yo si veo alguna cosa que no acaba de cuadrar, porque muchas veces lo digo, por ejemplo no tiene un ritmo adecuado, que por ejemplo tampoco transmite lo que es necesario, personajes planos, etcétera, lo suelo comentar. Lo que pasa que, a ver, pensad que es un texto breve y tampoco puedes pedir demasiado. De todas formas, podéis estar seguros, un segundito, Loli, podéis estar seguros de que se va a mirar absolutamente todo lo que se vea. Sí, tanto. ¿Vale? Dime, Loli. No, quería preguntar, ¿los temas que dan del trabajo, que son temas libres o ponéis vosotros en concreto? Depende. Hay ejercicios en los que se os dice esto y otros en los que se os dice otra cosa. Yo lo iré viendo, no te preocupes. ¿Te dedicas también a los guiones? ¿Cómo te has formado en esa disciplina? Supongo que es un mundo tan difícil o más que la escritura creativa. ¿Es así? Es diferente. No considero que sea más difícil, o sea, simplemente es diferente. O sea, sí que me he formado primero viendo muchísimas películas, muchísimas series, leyendo libros en relación, sobre todo para saber trabajar la estructura de un guión, porque no funciona igual que una novela. También aprendes conociendo también a otros guionistas, ves cómo trabajan. O
O sea, la formación principalmente va por ahí. Luego, obviamente, hay escuelas, ¿no? Como el SCAC, que están más centrados, ¿no? Pero yo fue probarlo, o sea, yo lo hice por probar porque era un tema que me gustaba y bueno, y acabé en radio haciendo cosas y a veces en televisión. Nieves pregunta, ¿clásicos o bestseller? Existe mucha discusión en la calidad de los superventas contra los eruditos. ¿Dónde está la calidad? ¿En Follett o en Zweig? Depende de lo que busques. Claro. Depende de lo que te guste. A mí a veces me gusta leer clásicos y otras veces me gusta leer lo último que sale y otras veces pues autores totalmente desconocidos. A veces, yo lo he dicho muchas veces con alumnos del PEN, que a mí me han dejado flipando. Y es así, ¿eh? Y es así. Fátima, que está por ahí, lo sabe, que se lo dije en un relato que precisamente era de terror y consiguió robarme un escalofrío y no es fácil, ¿eh? Y no es fácil. Esto está ya liquidado. Gabino, lo que me ha quedado cristalino es que no hay que obsesionarse con publicar. Mejor disfrutar de todo el proceso que conlleva escribir un texto. En definitiva, disfrutemos del camino. Exacto, disfrutarlo, porque si no lo disfrutáis, mal asunto. A mí me ha pasado con algún libro y era encargo y se tuvo que rescindir el contrato porque no estaba cómodo. O sea, no me sentía cómodo. O sea, perdí las ganas. Y cuando pierdes las ganas, lo que te va a salir es que va a ser algo que no va a ser tuyo. Claro, es que esto es igual, mirad, no sé, cada uno trabaja en lo suyo, ¿no? Imagínate que tú eres, yo qué sé, cajero en un supermercado, o eres dentista, o eres criminólogo, o eres veterinario, o eres lo que sea, pero no te gusta tu trabajo. ¿Cómo vas a estar? Amargado las 8 o las 10 horas que estés en tu trabajo, ¿no? Ahí está. Pues si estás escribiendo una novela que no te gusta, es la muerte. Es la muerte, pero vamos, la muerte a pellizcos, además, vamos, es lo peor que te puede pasar. Porque tú tienes que hacer que le guste a alguien algo que a ti no te gusta. Es inviable. Sí, así, tal cual. Luis Alberto, no funciona el micro. Gracias por tus enseñanzas en cada corrección, dice. Pregunta, ¿tus personajes son estereotipos basados en criminología o los creas a tu conveniencia? No, los creo a mi conveniencia. Yo intento que no sean estereotipos. O sea, intento crear un personaje que a mí me guste y que a mí se me haya pasado por la cabeza. Es decir, yo, por ejemplo, para Snuff, que es la última novela publicada, que es policíaca, yo he disfrutado muchísimo con los villanos y considero que en la gran mayoría de aspectos que tiene no se basa en estereotipos. O sea, se basa sí que, obviamente, utilizo los conocimientos que tengo en relación con criminología. Porque, claro, también tengo una especialidad en lo que es psicología conductual. Entonces, intento, pues eso, trabajar la psicología tanto de los personajes, los que serían los buenos, podríamos decir, como los villanos, como lo que hay entre medio. Pero no me baso directamente en un estereotipo. Y mi consejo es que no lo paséis tampoco. Sí que puedes coger a lo mejor algo, una pincelada, pero esto es como si quieres hacer, yo qué sé. Dices, pues voy a hacer un psicópata y voy a hacer un Aníbal Lecter. No, ya hay un Aníbal Lecter. Claro. Tienes que hacer otro. Tienes que crear otra cosa, por mucho que sea un psicópata, sea lo que sea. Pregunta Alicia. Iván Oteo, ¿habéis empezado alguna vez a leer un libro y lo habéis tenido que dejar? Un montón de veces. Un montón de veces. Y cada vez le doy menos oportunidades. ¿Por qué? Porque tengo muchísimas cosas que leer. Claro. Entonces yo leo un poquito. Si no me acaba de gustar, le doy un poquito más. Y si no, cierro y lo dejo estar. A lo mejor lo vuelvo a coger de aquí a 6 años. Y puede ser que me guste, entonces. Una cosa que vais a comprobar a lo largo de los próximos meses es que vais a cambiar vuestra forma de leer. Uy, sí, y tanto. ¿Vale? Vais a cambiar vuestra forma de leer. Vais a empezar a descubrir por qué un libro te gusta y otro no. Y qué hace que me enganche a este libro y a este otro no me haya enganchado. ¿Vale? Todo eso lo vais a empezar a experimentar a lo largo de los próximos meses. Y ocurrirá que
empezarás a dejar sin leer más libros de los que hasta ahora. ¿Vale? Eso es así. Yo también he dejado un montón de libros sin leer. Vamos a terminar ya, que son las 8:20, ¿eh? Pero bueno, Maribí, que se tenía que marchar, un abrazo, Maribí. Yolanda, quiero creer que no hay edad para empezar a escribir, que la inspiración o la inquietud o la motivación llegan cuando tienen que llegar. Por supuesto, por supuesto. Yo, por ejemplo, tengo una amiga que publicó el primer libro con 58, creo. Y es lo que dijo, no había escrito nunca, o sea, sí que había hecho alguna cosilla y tal, pero nunca le había dado por publicar, o sea, por intentar dar el salto, y publicó con 58. Y con una editorial que no era pequeña, o sea, que estamos hablando de lo que dice Teo, sí que se puede publicar un novel, lo que pasa que... hay que trabajarlo mucho. Saramago decía que él no empezó a escribir hasta los 50 porque no tenía nada que contar. Terminó ganando un premio Nobel. O sea que... Por ejemplo, es que no hay edad, o sea, no hay edad. Realmente hay quien empieza muy pronto, hay quien empieza más tarde, pero es que nunca sabes cuándo te va a venir ese clic. Y hay quien lo hace pues con la escritura, hay quien lo hace con la pintura, y hay quien coge y se pilla la bicicleta y se convierte en un monstruo de la montaña. Pues, queridos míos, son las 8:20. Lo vamos a dejar aquí, ¿no? Me parece a mí que ya está. Una cosa. Ana González. Sí, hola, ¿qué tal? Hola, de Hospitalet. De Hospitalet de Llobregat, sí. De Zona Franca. No, La Torrasa. No, yo de Zona Franca. Ah, ¿tú de Zona Franca? Ostras. Yo de Zona Franca. Ahora no vivo en Zona Franca, pero digo, ostras, cuando he visto Hospitalet, digo, qué bueno. Sí, yo además paseo por ahí bastante. Sí, digo, ostras, digo, qué bueno, digo, tengo que saber quién es. Sí, pues yo. Pues mira. Si vienes por aquí, nos tomamos un café cuando quieras. Vale. Será genial. De acuerdo, apuntado. Alexis, la leo, ya con esto terminamos, pero la leo porque es importante. Sí. Lo vamos a comentar el viernes, pero es igual. Alexis pregunta, parámetros de las correcciones, ¿en qué debemos enfocarnos cuando escribamos los ejercicios? ¿En qué debéis enfocaros? Ya lo iremos viendo semana a semana, porque dependerá del contenido de la clase. Sí. Parámetros de las correcciones. 1000 palabras como máximo. Más de 1100 no se corrigen, ¿verdad, Iván? No, ya puede ser 1101. No se corrige. ¿Vale? Hay que saber condensar. Más que nada, yo lo sigo insistiendo. Si algún día se os ocurre presentaros un certamen, un encargo de un artículo, que sea, muchos, si os pasáis, no os lo cogen. Y ya puede ser una palabra, ¿eh? O sea, es un ejercicio que os va a servir precisamente eso, para saber condensar y poner lo que realmente sea importante. De modo que 1000 palabras, máximo 1100, 1101 no se corrigen, tal como hablamos el otro día en clase. Hora de envío máxima, miércoles 0800, horas de la mañana, hora de Madrid. Miércoles 0801 minutos, hora de Madrid, no se corrige. Lo mismo, porque pasa exactamente igual. O sea, yo eso lo digo por experiencia. Yo me presenté a un festival, al Festival de Sitges, precisamente con un cortometraje, luego lo ganamos al año siguiente, el premio, y nos pasamos 3 minutos por un problema de envío, porque el que lo tenía que enviar, le falló la red, tal cual, no lo cogieron. Sirve lo mismo, para tener una disciplina. La escritura también es eso, es disciplina. Es importante tener eso, ganar método y que a veces se podrá más, a veces se podrá menos, pero intentar eso. La disciplina es muy importante. Liliana, para vosotros, la hora de siempre del año pasado, viernes por la tarde. ¿Vale? No me iba a referir a eso. Me iba a referir a que he quedado con un problema monumental. Antes, mi amor era todo para ti, pero ahora está compartido con Iván. Muchas gracias. Mira, las cosas evolucionan, Liliana. Lo nuestro no podía quedar solo entre nosotros. Yo soy un hombre de mente abierta, no tengo problema. Gracias, Liliana. Gracias, muchas gracias. Iván, muchas gracias. Bueno, señores, lo dejamos aquí. Próxima clase el viernes, pero el jueves Iván y
Blas Malo estarán en Escritores en tu Salón hablando de grandes villanos a las 8 de la tarde. No os lo perdáis. O sea, no os lo perdáis, ¿vale? ¿Será solo un directo o habrá link de Zoom? No, es un directo en Facebook, ¿vale? Como siempre, a través de Escritores en tu Salón. Siempre es un directo en Facebook, ¿vale? Así que no os lo perdáis porque vais a aprender también un montón de cosas. Gracias a todos por haber venido. Hemos sido en torno a 55, 60. Nieves Gallardo, yo no he recibido el acceso, solo me he conectado cuando los compis me han mandado el enlace. Nieves, pues porque seguramente no solicitaste el ingreso al grupo de Teo y alumnos, tal como se ha explicado en varias ocasiones, incluso lo tenéis en el dossier de bienvenida, ¿vale? Así que si no lo has hecho, por favor, pídelo porque es allí donde se pone, ¿vale? Perdonen, ¿pueden repetir el día y hora de la charla que va a dar Iván? La charla será este próximo jueves, es decir, pasado mañana, a las 20:00 hora de Madrid, en Facebook, en la página de Escritores en tu Salón. Gracias. Nada. ¿Por qué estoy recibiendo yo tantos correos de alumnos? ¿Es normal? Pues porque lo tienes configurado así en el grupo de trabajo. De nuevo, en el dossier que habla sobre el uso del grupo de trabajo, aparece cómo cambiar eso. Se explica cómo cambiarlo, ¿vale? De acuerdo. Porque de lo contrario, cada vez que alguien pone un mensaje, recibís un email. Yo lo tengo así porque yo tengo que tenerlo así. Tengo que estar al tanto de todos vosotros. Pero vosotros no tenéis por qué. Podéis cambiar esa configuración, ¿vale? Señores, cada mochuelo a su olivo. Nos vemos el jueves. Y si no nos vemos el jueves, pues nos vemos el viernes en clase, ¿vale? Iván, un gustazo, como siempre. Yo el jueves llegaré tarde a Escritores en tu Salón, porque tengo clase. Sí, sí. Pero nos vemos el jueves, un ratito, ¿vale? Y al resto, pues os veo o el viernes en clase o al lunes siguiente, ¿vale? Bien. Besos. Muchas gracias. Adiós, muchas gracias a todos. Adiós. Gracias, Iván. Chao. A vosotros. Muchas gracias.